siempre. ¿Cuánto podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio como siempre. Damos un saludo a las personas que nos ven a través de Facebook, a través de la página web de la iglesia, y hoy continuamos nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Si usted ya lleva un tiempo viniendo aquí, yo sé que hay algunas personas nuevas en la iglesia y eso me alegra mucho poderles tener con nosotros. Estamos haciendo un estudio verso a verso por la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Hoy terminamos, si Dios lo permite, el capítulo 2. Ha sido para mí en lo personal muy enriquecedor poder traer semana a semana la palabra de Dios y de una manera secuencial y verso a verso. Es algo muy especial para mí. Le doy gracias a Dios por la oportunidad. La semana anterior, ¿qué vimos la semana anterior? Hablamos de algo muy importante, muy especial. Vimos que en la semana anterior hablamos de la realidad del perdón y de la vida que tenemos en Cristo, el hecho de que hemos sido perdonados, dijo Pablo, de absolutamente todos nuestros pecados. Estábamos muertos, pero ahora estamos vivos, y ese es el gran milagro, el hecho de que hemos pasado de la muerte a la vida espiritual. Nosotros hemos visto desde el inicio de este estudio que los falsos maestros negaban la suficiencia de Cristo. Eso es algo que ya debe estar bien interiorizado en sus mentes, en sus corazones. Para estos individuos la fe en Cristo no era suficiente. Simple y llanamente se necesitaban otras cosas más elaboradas que el Evangelio de Cristo. Estas filosofías de los falsos maestros parecían muy elevadas, como ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, pero llevaban solamente al engaño, porque no tenían poder para salvar, por más elevadas que parecían. Y en nuestro día, y esto lo hemos dicho, ocurre exactamente lo mismo. Para algunos se necesita Cristo más buenas obras, Cristo más enseñanzas relevantes a la cultura, Cristo más estrategias de mercadeo, Cristo más experiencias místicas, etc. Sin embargo, Pablo argumenta algo completamente diferente. Él dice: Cristo es suficiente para la salvación. ¿Cómo no serlo si en Él habita, y esto ya lo vimos, habita la plenitud de la divinidad? Es el creador de todas las cosas, el reconciliador entre Dios y los hombres, o de los hombres hacia Dios. Es la cabeza de la iglesia y quien suple todas nuestras necesidades espirituales en abundancia. Todas estas cosas las hemos visto en semanas anteriores. Para los falsos maestros había una ecuación. La ecuación era Cristo más otras cosas, ¿cierto? Cristo más otras cosas igual salvación. Pablo trae una ecuación diferente: Cristo más nada igual salvación. Y ese es el título del mensaje de hoy: Cristo más nada igual salvación. Vamos a ver en el pasaje de esta mañana 3 elementos externos a la fe en el Señor Jesucristo que estos herejes en Colosas consideraban necesarios para la salvación. Son 3: el legalismo, 1, el misticismo y el ascetismo. Nuestro texto de estudio en esta mañana es Colosenses capítulo 2, versos 16 al 23. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no asiéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres.
Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2, versos 16 al 23, leí de la Nueva Biblia de las Américas. Iniciamos con los versos 16 y 17, los leo nuevamente. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces, en estos dos primeros versos encontramos el primer elemento externo a la fe en Cristo que estos herejes consideraban necesario para la salvación, y es el legalismo. El legalismo. En los versos anteriores a este, Pablo le recuerda a la iglesia en Colosas que ellos han recibido vida juntamente con Cristo. Y Cristo, como les dije ahora, les ha perdonado absolutamente todos los pecados. Ha clavado en la cruz, como lo vimos la semana pasada, esa ley que les era adversa. Los colosenses habían estado muertos en sus delitos, en sus pecados, pero ahora habían recibido vida y habían sido declarados libres de culpa por parte de Dios. Esa era la nueva realidad de los creyentes en Colosas, y esa es la nueva realidad o la realidad de todo creyente en el Señor Jesús, de toda persona que ha creído realmente en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Pablo les dice que nadie debe juzgarlos. Nadie debe juzgarlos con respecto a reglas de alimentos o a observancia de días especiales. Aquí tenemos que hacer una alusión obviamente al Antiguo Testamento. Sabemos que Jehová impuso restricciones de alimentos, declarando algunos animales puros y otros impuros. Eso es parte del Antiguo Pacto. Israel, el pueblo de Israel debía observar estos días especiales, como por ejemplo la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, el día de reposo. Era parte de lo que ellos debían hacer como miembros del pueblo de Dios bajo el Antiguo Pacto. Ahora bien, este tipo de restricciones alimenticias que estamos hablando y estas observancias de días especiales era parte de una mezcla que estos falsos maestros tenían. Los falsos maestros habían usado estos elementos del judaísmo para crear su propia religión, crear sus propias reglas, crear sus propias doctrinas. Ellos argumentaban que todas estas reglas eran necesarias para la salvación. Ahora bien, ¿qué dice el Señor Jesús? ¿Qué dice el Señor Jesús con respecto a los alimentos, con respecto a este tipo de situaciones? Marcos 7, versos 14 al 19 nos dan claridad si esto aplica o no aplica para nosotros. Es importante saber si aplican o no, porque si aplican tenemos que cumplirlo. La pregunta es, ¿aplica o no aplica? La respuesta la da el propio Señor Jesús. Leemos en este pasaje en Marcos: llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todos lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Verso 17, cuando Jesús dejó a la multitud y entró a su casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. El Señor era tremendo. Les dice: ¿también ustedes son tan faltos de entendimiento? ¿No entienden? ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. ¿Está claro? Comer un alimento no hace impuro al hombre. ¿Por qué? Porque ese alimento entra y es desechado por el cuerpo. Ahora bien, lo que sale del hombre, eso sí es un indicativo de su condición espiritual. De la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias.
según palabras de Jesús en Mateo 15:19. Es lo que hay dentro de nosotros, lo que determina la realidad de nuestra condición espiritual, no reglas externas que ante los hombres pueden parecer admirables. Y como les dije ahora, o sea, los herejes no solamente hacían alusión a estas restricciones alimenticias, pero también a la observancia de días especiales. El día, quizás el más, por lo menos para nosotros, el más conocido es el sábado. El sábado para los judíos. En ese día ellos no pueden hacer prácticamente nada. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de visitar Israel con mi padre y recuerdo que en un día sábado llegamos al hotel una mañana y había 3 elevadores. De los 3 elevadores había un elevador que era exclusivamente para los judíos y estaba programado para que el elevador parara en cada piso automáticamente. ¿Por qué? Porque por ser sábado, créanlo o no, los judíos no pueden presionar el botón del piso al cual van. Yo no lo podía creer, la verdad. Yo no sabía que llegaban hasta ese extremo, pero es así. Ahora bien, hay algunas personas que creen en Cristo, que se llaman cristianos, pero al mismo tiempo observan el día de reposo. Y argumentan que nosotros como cristianos debemos hacerlo. Yo he conocido a algunos. No les voy a decir que no los considero hermanos en Cristo, pero creo que están equivocados y les voy a decir por qué. En todo el Nuevo Testamento no hay un llamado a observar el sábado. Uno. En las epístolas hay muchísimas advertencias contra el pecado. No hay una advertencia contra no observar el sábado. Ninguna. Y en Gálatas 4, el apóstol Pablo reprende a los creyentes de Galacia por seguir observando días especiales y les dice estas palabras: ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Y mire lo que les dice después: temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Seguimos en el verso 17 en el que estamos y el texto dice que estas reglas son cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Una mejor traducción de esa frase, el cuerpo pertenece a Cristo, es la frase, pero la realidad está en Cristo. Piensa en esto, estamos hablando de cosas que son una sombra, una anticipación, y por el otro lado tenemos la realidad. Aquí básicamente el punto es que Pablo argumenta que todas estas reglas del judaísmo son una sombra de la realidad que habría de venir en la persona de Cristo. Una anticipación. Por ejemplo, la celebración de la Pascua. Ustedes saben que la Pascua es una conmemoración. En inglés se llama el Passover. Tiene un poco más de sentido, en el sentido de que conmemora el paso del ángel del Señor por frente a la puerta de las casas de los judíos que tenían los dinteles, una marca de sangre. El ángel del Señor pasó de largo por las casas de los judíos, pero hirió de muerte al primogénito de cada familia egipcia. Los judíos celebran esta fiesta, conmemoran este día como la liberación del pueblo de Israel de manos de la esclavitud egipcia. Ahora bien, esta liberación, si bien es maravillosa, es una sombra de la liberación que tenemos todos nosotros del dominio del pecado a través de la persona de Cristo. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios 5 que Cristo es nuestra Pascua. Con respecto al día de reposo, ya lo hablamos, ellos lo celebran, pero también es una sombra del reposo que el creyente tiene en Cristo. Primero que todo, tenemos un reposo eterno, la promesa de un reposo eterno. Y además de eso, por ejemplo, Mateo 11:28, ¿qué dijo el Señor Jesús? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso.
O sea que todas estas regulaciones, todas estas reglas eran un anticipo, eran una sombra de la realidad presentada en la persona de Cristo. Ahora bien, estas regulaciones del antiguo pacto, claro que tuvieron un propósito. ¿Qué mostraron? Según la Biblia, ¿qué hicieron? Sirvieron para demostrar, escuche, lo leímos la semana pasada, que por las obras de la ley ningún hombre es justificado delante de Dios. Y por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, muy importante. Ahora bien, estas regulaciones ahora son secundarias a la realidad de la persona de Cristo, en quien sí tenemos salvación. La ley no podía salvar, la ley mostraba el pecado, ningún hombre es justificado a través de la ley. Ahora viene el Señor Jesucristo y en Él tenemos salvación. Ahora bien, los falsos maestros de Colosas continuaban atacando la suficiencia de Cristo, argumentando que todos estos elementos del judaísmo, al igual que otras reglas inventadas por ellos, eran necesarias para la salvación. Pablo, ¿qué les dice? Les responde afirmando que el creyente genuino está libre de estas obligaciones, porque son obligaciones externas y ninguna de estas ordenanzas sirven para medir la realidad espiritual de una persona. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Las actitudes externas legalistas no miden la realidad espiritual, no dicen nada de nuestro corazón, no dicen nada de nuestra relación con Cristo, nada. Y siempre los ponemos de ejemplo porque son el ejemplo perfecto, los fariseos. Los fariseos eran legalistas, celosos de su ley, pero las palabras de Cristo hacia ellos eran fuertes, no los aprobaba con todo y con su celo. Ahora vamos a los versos 18 y 19. Aquí nos encontramos el segundo elemento. El segundo elemento es el misticismo, y aquí hay mucho en nuestro día con respecto al misticismo. Leemos los versos 18 y 19. Nadie los defraude, oiga esa palabra, nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Defraude, palabra importante. Recuerden, todo esto al final del día tiene como propósito engañar, defraudar. Pero otra palabra muy interesante es la palabra deleitándose. Deleitándose en la humillación. La pregunta que uno se hace es, ¿una persona humilde se deleita en su humillación? Oh, es que soy tan humilde que, oh, qué belleza, qué maravilla que soy porque soy tan humilde. Por favor, eso es todo lo contrario. Eso es orgullo. Estas personas poseían una falsa humildad. Era una humildad de mentiras. Esto los descalificaba de pleno con respecto a esa mal llamada humildad. La persona humilde no se da cuenta que es humilde. La persona humilde no se da cuenta que es humilde. Su deleite estaba puesto en ellos mismos, en sus reglas, en sus doctrinas. Ese era el deleite. Y acuérdense de algo, estas personas menospreciaban el evangelio, porque les parecía, como hemos dicho otras veces, les parecía simple, les parecía que ellos tenían un conocimiento más profundo de las realidades espirituales. El evangelio era algo rastrero, algo muy simple, algo muy elemental, muy fundamental. O sea, que se creían humildes, pero se creían también una élite espiritual. No tiene sentido. Por un lado humildes, pero por otro lado somos mejores que todos porque tenemos un conocimiento que otros no tienen, una experiencia que otros no tienen. Eso es peligroso y pasa mucho en nuestro día. Personas que dicen tener una experiencia superior, y esto se los he dicho a ustedes, automáticamente se ponen por encima del resto de las personas, porque tienen una experiencia supuestamente que otros no tienen. Muy peligroso. Muy peligroso. Y venía desde entonces, o sea, lo estamos viendo desde hace 2000 años.
Detrás de esta supuesta humildad que hay, la negación de la suficiencia de Cristo. Siempre todo gira en torno a eso, negar la suficiencia de Cristo. Pablo advierte a los colosenses diciéndoles que nadie los defraude de su premio. Defraude de su premio. Estos hombres, estos individuos, estas personas actuaban como árbitros, ustedes que les gusta el fútbol, actuaban como árbitros que descalificaban a toda persona que no seguían sus reglas. Era lo que hacían. Pablo le responde diciendo a los colosenses que no permitan que nadie les niegue su nueva libertad en Cristo, no libertinaje en Cristo, pero libertad. La verdad los hará libres. Estos individuos, estos falsos maestros, ponían en duda la veracidad de la fe, la veracidad de la salvación de los colosenses. Pablo les dice, no señor, no señor, no permitan que nadie les niegue su premio. Ahora bien, no solamente se deleitaban en su supuesta humildad, pero adoraban ángeles. Vamos a hablar un poquito sobre adorar ángeles. Estas personas decían recibir visiones, ahí lo dice. ¿Qué significa eso? Revelación especial, que otros no recibían. Estas supuestas revelaciones los hacía realmente orgullosos, a pesar de que parecían y se presentaban como personas humildes. Pero mire lo que dice en el texto. Según este texto, ese envanecimiento, ese orgullo era producido por su mente carnal. O sea, según ellos hablaban con ángeles, recibían revelación directa de los ángeles, pero tenían una mente carnal. ¿Qué significa la mente carnal? Una mente expuesta, dominada por la naturaleza de pecado. Esa es la mente carnal, la mente del ser humano, del hombre natural, desprovista de todo discernimiento espiritual. Estas personas no tenían nada de eso. Ante los ojos de los hombres, muy espirituales, pero ante los ojos de Dios, una mente carnal. O sea que aparentaban una cosa, pero eran otra. Sus enseñanzas, sus motivaciones, sus experiencias, todo estaba corrompido por su naturaleza de pecado. No había ningún aspecto de la esencia divina morando en estas personas, nada. Y esa carnalidad los llevaba a hacer cosas, escuche, que Dios detesta. La adoración de los ángeles se convirtió en una práctica muy común hasta casi 800 años después de la escritura de esta carta, en esa área de Asia Menor donde estaban estas iglesias. Los falsos maestros parecían apelar a la adoración de ángeles como una muestra de humildad. Imagínense esto, pensaban de esta forma, decían, somos tan humildes que no podemos acercarnos directamente a Dios, porque es que no somos dignos de Dios. Entonces, como somos tan humildes, mejor adoremos ángeles. Adoremos estos seres inferiores que nos dan estas revelaciones, porque es que somos muy humildes. Parte de lo que ellos hacían era buscar que los ángeles fueran mediadores. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia con respecto a quién es el único mediador entre los hombres y Dios? 1 Timoteo 2:5. Claro. Porque hay un solo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Pare de contar, no hay más mediadores. O entonces esto que está diciendo la Biblia no es verdad, una de dos. Obviamente, la palabra de Dios es verdad. No hay más mediadores entre Dios y los hombres. ¿Quién está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros? Cristo, nadie más. Y esto usted lo sabe.
concerniente a la adoración de ángeles, y escuche, por extensión a cualquier objeto de fe diferente a Cristo, no importa cómo se llame, hay un grave problema. Escuche, el Señor no comparte su gloria con nadie. Y la adoración de ángeles es idolatría. Y Dios detesta la idolatría. La Biblia prohíbe expresamente la adoración de ángeles, claramente. Esto lo hemos leído en otras ocasiones, lo hemos visto. El apóstol Juan se disponía a adorar un ángel en Apocalipsis 19. Y mira lo que escribe. Dice, entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Luego en el capítulo 22, pobre Juan, de verdad, pobre Juan, después de ver todo lo que vio, el hombre estaba, yo no me puedo imaginar. Y al término de la visión que recibió, con el asombro en el que estaba, con todo lo que el ángel del Señor le había mostrado, mire lo que dice en el capítulo 22. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. No hagas eso. No lo hagas. El apóstol Pablo menciona visiones como parte de estas experiencias místicas que estas personas decían tener. Y es posible que estos individuos afirmaran recibir revelaciones especiales y secretas de estos ángeles. Es viable, y digo que es posible porque no está expresamente en el texto, pero es posible que estas visiones venían o supuestas revelaciones venían de los ángeles. Estas revelaciones eran más dignas de crédito que la palabra de Dios, eran más dignas de crédito que el Evangelio, pero irremediablemente conducen al error. Ellos afirmaban tener un conocimiento especial, pero en su realidad estaban envanecidos en su mente carnal. Estas experiencias místicas no producían ningún efecto santificador en sus vidas, nada. ¿Por qué? Porque el ser humano es transformado a través de este mensaje, no de otro. ¿De acuerdo? Es aquí donde está el poder purificador y santificador del Señor. Es a través de la palabra de Dios que somos hechos conformes a la imagen de Cristo progresivamente. Las experiencias místicas no tienen ese poder, no tienen esa capacidad. Ni antes ni hoy. Hemos hablado en algunas ocasiones del efecto devastador que tiene el atribuir más peso a las experiencias místicas que a la palabra de Dios. Yo les comenté hace algunos días sobre el caso de un supuesto pastor que un día recibió la revelación que él sanaba personas, pero la forma en que las sanaba era golpeando a los enfermos. Y entonces un día, en un servicio dominical como este, lleno de gente, porque estas locuras atraen gente, lleno de gente, subió un hombre, ¿recuerdan? Subió un hombre con cáncer de colon en estado avanzado. Usted lo puede ver en YouTube, ahí está. El tipo es un gorila, ese pastor, bueno, ese charlatán, es un gorila. Este hombre subió, se acerca al pastor, a este tipo, y le mete un golpe en el estómago y lo tira al piso. La pregunta que hay que hacerse es esta. Dios no revela estas cosas.
una de dos: o se inventan o efectivamente reciben revelaciones, pero no son de Dios. No pueden ser de Dios. Eso va en contra de la santidad de la persona de Cristo, va en contra de Él. O sea que si este hombre recibió una revelación, no vino de Dios, estoy seguro que no. ¿Por qué les digo esto? Porque eso es lo que pasa cuando ponemos cuando le damos la importancia primaria a las experiencias. Y es esto un caso extremo, yo entiendo que es un caso extremo, pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros creemos que estamos recibiendo algún tipo de revelación, algún tipo a través de una experiencia mística. Tenemos que tener cuidado porque cualquier cosa que contradice lo que la palabra de Dios habla no puede venir de Dios, por más espiritual que pueda parecer. Hay que tener cuidado. Luego, con respecto a los falsos maestros de Colosas, Pablo muestra su realidad diciendo que están, dijimos, envanecidos sin causa por su mente carnal. Pero el verso 19, en el verso 19 el apóstol presenta la causa de esa condición espiritual de estos herejes. Mire lo que dice. Estos individuos estaban dominados por su mente carnal porque no estaban, dice, unidos a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que da Dios. El cuerpo de Cristo es la iglesia, lo sabemos, y el crecimiento espiritual del creyente está sujeto a su unión con Cristo. Apartados de Cristo nosotros no podemos crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual del creyente viene a través de una unión con Cristo. Separados de mí, dice él, no pueden ustedes hacer nada. Y estas falsas doctrinas de los herejes de Colosas estaban desprovistas completamente de toda capacidad de producir un genuino crecimiento espiritual. Quienes producían estas doctrinas estaban destituidos, desunidos de Cristo, de la cabeza, y por ende estas enseñanzas eran tan solo una expresión de sabiduría humana. Recuerden, o sea, lo mejor que nosotros podemos producir, en el mejor de los casos, sabiduría humana. No hay más. Sabiduría humana que llama la atención a otros. No más. Eso es lo mejor que podemos hacer. Obviamente hay cosas mucho peores que eso. Estos herejes estaban espiritualmente muertos, desprovistos de la vida de Dios y de toda sabiduría divina. Y al final del verso 19 nos recuerda que el verdadero crecimiento espiritual en el creyente es producido por Dios. Ahí lo dice, el crecimiento que da a Dios. Dios, el Señor produce el crecimiento espiritual en nosotros a través de su palabra. O sea que como conclusión podemos decir que cuando cualquier cosa diferente a la palabra de Dios es enseñada en la iglesia, ¿quién sufre? La iglesia sufre. ¿Quién sufre? Los creyentes sufren. La iglesia sufre porque la iglesia no es alimentada. Y si la iglesia no es alimentada, la iglesia se desnutre. Y por eso es que terriblemente podemos ver iglesias donde hay personas que llevan asistiendo años, pero son inmaduros espiritualmente, completamente. Eso no nos va a pasar. Eso no nos va a pasar. Los versos finales del capítulo 2 presentan el tercer elemento que estos falsos maestros argumentaban era necesario para la salvación, y es el ascetismo. El ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Hablamos hace algunas semanas. Es querer buscar fortaleza espiritual a través de privar el cuerpo de placeres y en algunos casos hiriéndolo y privándolo lo más posible de sus necesidades básicas en casos extremos. Vamos a leer los versos 20 al 22. Dice el texto: si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Pablo les recuerda a la iglesia en Colosas que ellos ya habían muerto
con Cristo, a estos principios elementales del mundo, a estos principios rudimentarios del mundo. El creyente ha sido liberado de todo principio mundano que busca tener acceso a la salvación. Ya nosotros, si somos creyentes genuinos, ya no tenemos esas ataduras. Esos principios, dice Pablo, son según los preceptos y enseñanzas de los hombres en nuestro texto. ¿Qué significa eso? Que están lejos de los principios establecidos por Dios. Preceptos y enseñanzas de hombres no son los preceptos y las enseñanzas de Dios. Y recuerden que hemos hablado de la diferencia que hace Santiago entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Hay una gran diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Mientras la sabiduría humana establece la participación del hombre en su proceso de salvación, importantísimo. Toda la sabiduría humana incluye al hombre dentro de su proceso de salvación, en donde él puede participar, bien sea a través de buenas obras, a través de rituales, a través de reglas, a través de una combinación de estas cosas, o de todos estos elementos. Pero ¿qué es lo que la sabiduría divina ha establecido? Que hay un solo camino a la salvación. Uno, no hay 2, 3, 4, hay uno. Y ese camino es Cristo, punto. Es a través de la fe en el Hijo unigénito de Dios, el Señor, el precioso Señor Jesús. No más. Dios ha determinado, en palabras de Hechos 4, que en ningún otro hay salvación. Hablando del nombre de Cristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La sabiduría humana de los falsos maestros de Colosas se apegaba a estos preceptos, dice aquí, tales como no manipules, no gustes, no toques, no. Ahora bien, en el contexto del verso se piensa que este no manipules, no gustes, no toques tenía que ver específicamente con alimentos y bebidas. Interesantemente, en el antiguo pacto no hay muchas regulaciones contra bebidas, algunas, pero no hay mucho de ello. En cambio, sí mucho con respecto a los alimentos. La idea es ¿cuál? No sostengas, no toques, no sostengas esos alimentos con tus manos. No pruebes esa comida, no la toques. Es posible, les digo, que esto procediera de la ley mosaica, pero también había elementos del ascetismo pagano. Luego dice Pablo que estos preceptos humanos se refieren, escuche, a cosas destinadas a perecer con el uso. O sea, poner nuestra salvación en la comida que se toma por la boca y sale a la letrina es necio. Y lo dijo el Señor. Tocar o comer un alimento simplemente no tiene ninguna incidencia en nuestra condición espiritual, no tiene nada que ver. Son reglas humanas que no tienen ningún valor con respecto a la salvación del hombre, pero adicional a esto, escuche, son dañinas. ¿Por qué son dañinas? Porque alejan al hombre del verdadero camino. Si una persona está pensando en lo que no puede comer, lo que no puede, y tengo que celebrar esto, y tengo que celebrar esto, y tiene que celebrar esto, ¿a qué horas va a darle preeminencia a Cristo? ¿A qué horas va a pensar en la justicia de Cristo? ¿A qué horas va a pensar en el sacrificio de Cristo? Si está pensando en un poco de reglas y reglas y reglas y reglas. Al final del día, este ascetismo, ¿qué era? Un intento vano por mostrar espiritualidad. Eso es todo. Era pura apariencia. Solo apariencia, porque en el fondo estas personas estaban muertos en sus delitos y en sus pecados, como lo habían estado los colosenses antes de creer en Cristo. Y entramos al último verso 23 de nuestro texto de estudio, en donde Pablo confirma que el ascetismo al final es un esfuerzo vano. ¿Qué dice el verso 23? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué dice Pablo? Estos esfuerzos por
mortificar el cuerpo, estos esfuerzos por negarse un sinnúmero de cosas, estos esfuerzos por seguir diferentes reglas, podrán aparentar sabiduría, podrán aparentar religiosidad, pero tienen un gran problema. Carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué significa eso? Muestran una apariencia de virtud, pero no cambian el corazón. No cambian el corazón. Seguir reglas no cambia el corazón. Irse, y esto pasaba mucho, especialmente, recuerden la época de los monjes. Usted puede irse a vivir solo, apartado de la humanidad, comiendo galletas saltinas y agua por 45 años. Y eso no lo hace más parecido a Cristo. Ningún esfuerzo humano, por noble que parezca, tiene la capacidad de liberar al hombre del dominio del pecado. Escuche esto: el abandono del cuerpo no cura el alma. El abandono del cuerpo no cura el alma. Para estos falsos maestros, el camino a la salvación se hallaba en una mezcla de esfuerzos e iniciativas humanas. Ya los vimos, seguían el legalismo judío, apelaban al misticismo a través de la adoración de ángeles y buscaban santidad a través del ascetismo, privándose de placeres y sometiendo sus cuerpos a tratos severos. Es posible que alguien que esté aquí o alguien que nos está escuchando, que nos está viendo, quizás piense que la salvación se halla a través de algunas de estas cosas, a través de buenas obras, o a través de hacer algún tipo de sacrificio, o de cumplir con algún tipo de regla o de rito. Sin embargo, Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un único camino al Padre. Y ese camino es el Señor Jesús. Tal vez usted ha buscado, entre comillas, ganarse su salvación, o como he escuchado yo de algunas personas, ganarse el cielo. Yo lo invito a que rinda su vida a Cristo. No hay ningún esfuerzo que ustedes puedan hacer, no hay ningún esfuerzo que yo pueda hacer para abrir las puertas del cielo. Las puertas del cielo ya están abiertas. Fueron abiertas por Cristo a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Pero para entrar por esas puertas es necesario creer en Jesús. Es necesario creer que Él es Dios hecho hombre, no simplemente un gran hombre, pero Dios hecho hombre. Es necesario creer que Él vino al mundo para pagar el precio de nuestro pecado. Es necesario creer que murió en la cruz y resucitó al tercer día y subió al cielo. Y regresará en gloria, no como un bebé, en gloria, para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no va a tener fin. Mi oración es que usted, si no conoce a Cristo, hoy reconozca su inhabilidad completa, absoluta, total, de obtener su salvación por sus propios esfuerzos. Rinda su corazón al Señor Jesús. Reciba ese regalo maravilloso de la salvación que Cristo ofrece a todos los que en Él creen. Mi deseo es que nunca olvidemos la ecuación más importante que podemos aprender: Cristo más nada igual salvación. Oremos. Padre, gracias damos a ti en el nombre de Jesús, porque eres bueno, porque has amado tanto al mundo que has dado a tu único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, si hay alguien que nos está viendo, si hay alguien aquí presente, si hay alguien que nos escucha,
que piensa que puede participar, ayudar en su salvación. Ayúdale a entender, Señor, que no hay nada que podamos hacer en nuestra humanidad para merecer tu perdón. Ayúdales a entender que el sacrificio de Cristo en la cruz fue completo y suficiente. Y ayúdalos a entender que cuando ponemos nuestra fe en cualquier otra cosa, incluyendo nosotros, estamos menospreciando la suficiencia de Cristo. Seguramente hay personas que lo han hecho. Yo lo hice en una época, por ignorancia. Ayúdalos a ver, Señor, que tu sangre es suficiente, tu sacrificio fue suficiente. Señor, si hubiese otras formas, si nosotros pudiésemos participar positivamente, teniendo un efecto en nuestra salvación, ¿para qué enviar a Cristo a la cruz a morir una muerte tan horrenda? Si hubiese otras formas. Permite, Señor, que el mundo, permite, Señor, que las personas te vean a ti, te reconozcan a ti, crean en ti, entiendan que tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Entiendan que tú eres el único, lo único que necesitamos, porque estamos completos en ti. Que entiendan que hemos sido bendecidos ya con toda bendición espiritual. Que entiendan que se nos ha sido dado todo lo necesario para la vida y la piedad en Cristo, en ti, Señor. Trae al mundo a tus pies, Señor. Permite que las personas puedan ver tu verdad. Solo tú sabes lo que viene para este mundo, Señor. Por favor, convence a los corazones de la verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.